La presentación se ve bien. Sí. Ok. Bueno, de nuevo, Leonidas y compañeros, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un placer, un honor estar con ustedes y una delicia poder hablar de este tema de empresas públicas. La presentación va a tener dos cuerpos. Hoy hablaremos del origen y de la evolución de los servicios públicos en Medellín, o sea, digamos, de los antepasados institucionales de empresas públicas de Medellín, desde el momento de la fundación de la ciudad hasta la aparición de empresas públicas de Medellín en 1955. Y el segundo cuerpo, que lo presentaremos el martes de la semana próxima, estará dedicado a hacer una síntesis, una reseña de la historia de empresas públicas de Medellín. ¿Por qué queremos hacer esto? Y lo tenemos muy claro. Conocer la historia de cualquier cosa, en este caso de empresas públicas, nos ayuda a afianzar los valores que esa entidad, empresas públicas, ha generado a lo largo del tiempo. Entender el presente y ayudarnos a proyectar el futuro. Y en este momento en que nuestra asociación nace con la fuerza que está teniendo y con la proyección que tiene de volverse un centro de pensamiento que apoye el hoy y el mañana de empresas públicas, creemos que esta visión del pasado con proyección al futuro nos va a ayudar mucho. La historia de empresas públicas no está muy documentada sistemática e institucionalmente. Hay una fuente importantísima que es el archivo, pero es muy poco consultada, inclusive porque la misma empresa es muy celosa con muchas de sus cosas. Otra fuente es la revista Empresas Públicas de Medellín, que se publicó en la década del 80, algo del 90, y la última revista, el número que yo conocí fue en el año 2007, cuando me retiré. De pronto bueno, no sé si haya continuado. Y existen tres textos sistemáticos publicados por empresas públicas. Una es Una vida, una lucha, una victoria, el texto clásico de Epaminondas Libardo Ospina, publicado por empresas públicas en 1966. Una mirada al pasado, una visión de futuro, publicada por empresas públicas cuando se cumplieron los 45 años en el año 2000 y actualizada en el año 2005 con el número de mayo-agosto de 2005 de la revista Empresas Públicas de Medellín, cuya carátula aparece aquí a la derecha. Leonidas les anunció un regalo sorpresa, y es que poseo el texto PDF, el texto completo de esa revista en un archivo PDF. Ya se lo entregué a la asociación para que se lo reparta en principio a todos los que hayan venido hoy a la conferencia, pero en general para todos los que lo quieran tener. Hay un proyecto, hay una actividad muy linda que quiero destacar. La empresa le gastó muchos años, yo diría que casi una década, a la reposición de las redes de todos los servicios en La Parrilla, en el centro de Medellín, y tuvo la feliz iniciativa de acompañar ese trabajo con un rescate arqueológico de lo que se iba encontrando en el subsuelo. Ese trabajo fue sistemático, apoyado por un equipo profesional liderado por el ingeniero ambiental y doctor en arqueología Pablo Aristizábal Espinosa. Le conocí la presentación que él tiene, la expuso en la Academia Antioqueña de Historia. Esta es la primera lámina de esa presentación y creo que este es otro tema que valdría la pena traer aquí. Este interés por la historia de empresas públicas lo tengo desde que estaba en la empresa. A mí me sorprendía que cuando nos hablaban de la historia de los servicios públicos en Medellín, se reducían a mencionar solo el acueducto que venía por acequias muy precarias a lo largo de la calle Ayacucho hasta la plaza de Berrío, y iba surtiendo las casas a los lados. No se hablaba de más. Y yo creía que esa historia era incompleta, y resulta que no. Resulta que efectivamente Medellín solamente tuvo como servicio público, desde su fundación hasta finales del siglo XIX, el servicio del acueducto. Y lo que pasa es que Medellín fue un pueblo pequeño durante toda la colonia y durante el primer siglo
de la vida republicana. Solamente a finales del siglo XIX y sobre todo principios del siglo XX, Medellín despega en su desarrollo como ciudad y empieza a necesitar servicios más completos. A eso me voy a referir en esta primera parte de la conferencia. Medellín tuvo 4 hitos de fundación sucesivos. Primero nació como sitio. Un sitio era un lugar donde espontáneamente algún grupo de personas se iban reuniendo y establecían su vivienda. Se llamó Sitio de Aná, más o menos donde hoy está el Parque de Berrío. Ocurrió en 1649. 10 años después lograron que el obispo de Popayán, diócesis a la que pertenecía esta región todavía, declarara la parroquia de la Virgen de la Candelaria en 1659. Ya alrededor del año 70, Antioquia empezó a hacer gobernación y una de las primeras actividades, no, discúlpeme, aquí tengo un error, fue 100 años antes. Una de las primeras, una actividad de un gobernador, Francisco de Montoya y Salazar, fue declarar a Medellín como poblado de Aná en 1671 y finalmente la reina Mariana de Austria la declara villa en 1675. Pero todo esto no tuvo efecto en la ciudad hasta hasta más de 200 años después. Este primer mapa es un levantamiento, es una reconstrucción que el historiador y cartógrafo Germán Suárez Escudero de la Academia Antioqueña de Historia hace de cómo fue Medellín en 1675 cuando la declaran villa. Si ustedes ven, voy a mostrarlo con el cursor, que aquí está el Parque de Berrío y esta es la iglesia de la Candelaria. Medellín al oriente se iba hasta la Carrera Junín, al sur hasta la calle Ayacucho, al occidente hasta Cundinamarca y al norte limitaba con la Quebrada, o sea, con la playa. Era un pueblo muy pequeño, tenía 3.000 habitantes en total y en este casco urbano más o menos 800 habitantes. 100 años después, en 1791, no ha crecido mucho. Aquí al oriente se va hasta la actual calle El Palo, por el sur se va más o menos hasta la calle Amador. Ya al occidente empieza a surgir el barrio de San Benito, pero la iglesia de San Benito está por fuera del casco urbano. Y por el norte sigue estando como límite la quebrada Santa Elena, o sea que nada al norte de la quebrada Santa Elena. Lo que sí muestra el mapa es un montón de viviendas dispersas en los terrenos vecinos. En 1847, fíjense que ha crecido muy poquito. Es prácticamente el mismo mapa de 60 años antes. A finales del siglo, en 1889, ya sí se empieza a ver un desarrollo un poquito más importante. Este es un plano levantado en 1889 por los estudiantes de la Escuela de Minas, recién fundada. Aquí lo tuve que invertir porque ellos pusieron arriba el norte y el oriente a la derecha, entonces lo invertí para mostrar que aquí abajo tengo el río Medellín, todavía el casco urbano está lejos del río Medellín. Esta es la quebrada Santa Elena, la que estoy mostrando con el cursor, o sea que ya hay algunas manzanas construidas por el barrio Villanueva, donde hoy está la Catedral de Villanueva. Hacia el oriente ya empieza a aparecer el barrio Buenos Aires, ya empieza a aparecer algo del barrio Guayaquil, pero poco más. Tiene que llegar las primeras décadas del siglo XX para que Medellín en 1932 ya tenga una configuración más grande. Este mapa de 1932 nos muestra completamente desarrollado el barrio Buenos Aires, el barrio Villahermosa, completamente desarrollado el barrio Prado. Aquí tenemos Manrique. No, perdón, esta es Villahermosa. Aquí tenemos Manrique, lo estoy mostrando con el cursor. Sigue Campo Valdés. Fíjense que es una cuadrícula muy bien organizada. Y este es el barrio Aranjuez. Lo más interesante es que ya empieza a haber ocupación al occidente del río Medellín, lo que siempre hemos llamado otra banda. Ya hay un principio de asentamiento al lado de la quebrada Iguaná. Hay un principio de asentamiento en San Joaquín. Esta es la cancha del Estadio de los Libertadores que existió y es donde ahora está la iglesia de San Joaquín. Esta es la avenida Bolivariana, que después daría origen no solamente a la universidad, sino al barrio Laureles.
Belén ya tenía una ocupación por Nutibara y Fátima. En fin, el poblado no aparece aquí, pero ya también existía. Y este es el mapa de Medellín en la época actual, 1976, la que ya nos tocó a todos nosotros. Como ustedes ven, Medellín fue una ciudad muy pequeña, un pueblo muy pequeño que no necesitó unos servicios públicos muy complejos. Como para complementar esta información, aquí tengo el crecimiento censal. El primer censo fue justamente en 1675. Ya les había dicho un total de 3.000 habitantes, de los cuales 800 estaban en el casco urbano. En 1786 no se había duplicado, apenas iban 5.000. En la época de la independencia, 6.000. En 1828, 11.000. Aquí hay un hecho importante y es que en el año 26 Medellín fue declarada capital de Antioquia. Entonces hubo una migración grande de Río Negro y de Santa Fe de Antioquia a Medellín. Eso explica este salto. Pero solamente en el siglo XX, 1905, 59.000, 1912, 70.000 y 1928, cuando empieza la industrialización, y 1938 ya la ciudad tiene más de 100.000 habitantes. Con este marco general del crecimiento de la ciudad, hablemos ahora sí de cómo nacieron y crecieron estos servicios públicos. Habíamos dicho que el único servicio que existió durante 200 años fue el acueducto. Se tomaba el agua de la quebrada Aná, o también la llamaban agua sal. Este nombre lo encontré recientemente. Eso me hace pensar de que esa quebrada de pronto podía también tener salinas como las de Heliconia, y no es nada raro. Hoy se llama Santa Elena. Inicialmente el agua se traía por una acequia descubierta complementada con canaletas en madera, era muy precaria, se prestaba para suspensiones del servicio y para contaminación. Solamente en 1788, o sea, más de 100 años después de fundada Medellín, se empieza a mejorar el sistema con tuberías de barro, atanores de barro. Se construye una pila pública en piedra en la Plaza Mayor para que la gente pudiera tomar agua allí en el sitio central de una forma un poquito menos antihigiénica. Y se empiezan a vender las famosas pajas de agua a las familias más privilegiadas. Enseguida hablaremos de eso. Medellín fue declarada ciudad en 1813 y capital de Antioquia en 1826, pero nada de esto cambió mucho la situación. En las primeras décadas del siglo XIX, ya la quebrada La Palencia empieza también a ser utilizada para el acueducto, y en 1853 la pila de piedras de la plaza se cambia por una pila de bronce. Aquí la foto la muestra un poquito precariamente. Encontré más tarde una foto mejor, pero no tuve tiempo de cambiarla. Y hay un detalle muy importante: en 1856 unos inversionistas privados interesados en desarrollar el costado norte de la quebrada Santa Elena, lo que es ahora el barrio Villanueva y el barrio Prado, empezaron, mejor dicho, construyeron un acueducto privado tomando el agua en la zona de la ladera, que es la cárcel La Ladera, tomando de la quebrada La Loca en 1856. Vamos a ver que esto también tuvo un efecto importante después. La foto de arriba nos muestra... Luis Fernando, un Dime. segundito. En la presentación tuya se está viendo un recuadro gris que está tapando parte de ese cuadro gris. Debes Sí. quitarlo, por favor, porque está tapando. ¿Yo no lo puedo está... quitar? Ah, Sí. maravilloso. No sabía que lo podía quitar. Creí que era Gracias. usted que lo controlaba. Gracias, Leo. Sí, a mí también me estaba estorbando. Bien, estaba diciendo que parte del trabajo de reposición de redes, del cual ya hablamos hace un momentico, descubrió en varias calles de Medellín, esta foto de arriba a la derecha es de la calle Boyacá, cerca de la Veracruz, un tramo del antiguo atanorado de barro por donde corría el agua del acueducto de Santa Elena. Fíjense que son unos tubos de un poquito más de unos 30 centímetros de diámetro, en proporción, digamos, al tamaño de la gente que se ve en la acera. Estas tuberías las dejaron descubiertas
para que la gente los pueda ver, y simplemente las taparon como unos vidrios de alta resistencia. ¿Qué era una paja de agua? Epaminondas Libardo Ospina, en Una vida, una lucha, una victoria, hace un recuento de que era una paja de agua. Una paja de agua era un agujero rectangular de 5 líneas de base por 16 de altura, o circular de 10 líneas de diámetro, abiertos en la pared o de la tubería o de la canaleta de ladrillo que también se usaba. Y una línea, dice él, equivalía a 1,94 centímetros. A mí esto me parece grande porque, digamos, las 16 líneas ya serían más de 30 centímetros de altura. Parece un hueco demasiado grande. La paja de agua original no suministraba información volumétrica de los consumos. Solamente a comienzos del siglo XX, el ingeniero municipal Alejandro López, que ustedes recuerdan también fue el autor del proyecto del túnel de la Quiebra para el ferrocarril de Antioquia como tesis de grado en la Facultad de Minas, este ingeniero municipal calculó que la paja de agua equivalía a un volumen de más o menos 20 metros cúbicos, exactamente 19,78 metros cúbicos en 24 horas. ¿Qué hacían con las aguas negras? Ignorarlas, despreciarlas. Las familias que tenían sus lotes vecinos a la quebrada Santa Elena, a la quebrada La Palencia y más tarde a la quebrada La Loca, simplemente hacían unas canaletas de ladrillo para descargar las aguas en la quebrada, simplemente. Pero el resto, la gran mayoría, no tenía esa posibilidad, entonces simplemente recogía las aguas negras en vasinillas, como lo muestra la foto de la izquierda, y en tinajas. No logré encontrar una foto de una tinaja de esas, debe ser que no las querían mucho. Y cuando se llenaban, las arrojaban a la calle. Las arrojaban a la calle. Entonces la calle tenía, como lo muestra la foto de la derecha, unas canaleticas a los lados, que siempre hemos creído que era para las aguas lluvias. Resulta que era para que por ahí medio corrieran las aguas negras lo más discretamente posible. Otra cosa que pasaba era que a la gente le daba pena salir con la tinaja, entonces la arrojaba desde adentro, y antes de arrojarla desde adentro por la ventana o por la puerta, gritaba ¡aguas!, para avisarle a la gente que venía por la acera que se detuviera para que no lo fueran a mojar. Obviamente esto tenía todos los problemas de salubridad. A finales del siglo XIX empezaron a aparecer nuevos servicios públicos. El primero que aparece es el alumbrado público, que inicialmente eran faroles de petróleo en algunas calles céntricas, que fueron sustituidos, dicen las crónicas, por quemadores de gas en 1875. No he logrado encontrar información de dónde se sacaba ese petróleo y de dónde se sacaba ese gas y cómo se inyectaba a los faroles. Esta es una foto de Melitón Rodríguez, aquí a la derecha, de la fachada de la Veracruz, y al frente se ve un farolito que por la fecha debe ser de gas. Está colgado con unos cables que vienen aquí a la derecha y aquí a la izquierda. La foto no los muestra, pero no se le ve ninguna suministro, ni tanquecito, ni de petróleo, ni de gas. De manera que tampoco sé eso cómo funcionaba. En las casas, el alumbrado doméstico era con velas de cebo y con quinqués y lámparas de petróleo, básicamente, y se cocinaba con leña. Pero esto tenía que cambiar, porque a finales del siglo XIX y mucho más fuerte a principios del siglo XX, ya Medellín empieza a despertar como ciudad. El Consejo de Medellín y la Sociedad de Mejoras Públicas, que como sabemos eran muy líderes en la promoción del desarrollo de la ciudad, fueron dos entidades, el Consejo Municipal y la Sociedad de Mejoras Públicas, que fueron motores verdaderos del desarrollo de Medellín, empezaron a preocuparse por eso. El Consejo de Medellín ordena la creación de la Feria de Ganados y el matadero de ganados en el barrio Tenche en 1888, y luego la Feria de Ganados la trasladan a San Benito en 1905. Esta foto de abajo a la derecha muestra la Feria de Ganados en San Benito. Un señor de apellido Flores, no recuerdo el nombre, le regala a Medellín la plaza, lo que hoy llamamos Placita de Flores, la parte baja del barrio Buenos Aires. Esta es una foto de la fachada recién inaugurada en 1891. Tenía una pila de agua al frente.
Con don Carlos Corogliano Amador, el municipio de Medellín hizo un contrato para construir y operar la plaza de mercado de Guayaquil en 1894. En 1887 se crea el primer tranvía, alado por mulas, que después, en 1919, cuando ya había electricidad, se cambia por el tranvía eléctrico. Y el cuerpo de bomberos aparece en 1917. Fíjense que en un tramo de unos 20 años, la ciudad se enriquece bastante en servicios públicos. El acueducto empieza a ser atendido para mejorarlo sistemáticamente. Un primer paso, lo habíamos anunciado cuando hablamos del acueducto de la Quebrada de la Loca en la ladera. Esos inversionistas después cambiaron su proyecto por construir el acueducto de Piedras Blancas. Piedras Blancas no fue una inversión municipal, sino una inversión privada, con el ánimo de traer a través de Villahermosa agua para el desarrollo de todo ese sector del norte de la quebrada Santa Elena y de la Quebrada La Loca. El municipio, cuando ya los privados habían empezado su proyecto, en 1890, se los compra. No estoy seguro si los dejó a algunos de ellos como socios o si les compró el 100% de la propiedad, pero ahí fue una primera empresa de acueducto ya más organizada. En 1894 se amplían las pilas públicas en calles y plazas a más o menos unas 11 pilas para el año 1894. Un hito muy importante es que en la calle Ayacucho, aquí calle Ayacucho, esta maqueta la muestra corriendo de izquierda a derecha, bajando, como lo muestra el cursor, y en el cruce de la actual carrera Córdoba, descubrieron en el sótano de una casa el desarenador, que lo habían diseñado y construido en 1896 para quitarle el material grueso al agua que venía por la tubería, por el atanor de barro. Esto hoy es propiedad de empresas públicas, está cerrado, yo no lo conozco, pero Pablo Aristizábal se refirió en mucho detalle en su conferencia a este desarrollo. Hay un detalle muy importante y es que a principios del siglo XX, Medellín se da cuenta de que la tubería de barro, el atanor de barro, es completamente inconveniente y se empieza a hablar de cambiarlo por tubería de hierro que ya se utilizaba en Estados Unidos y en Europa. Entonces el Consejo de Medellín empieza a proponer proyectos en este sentido en el año 1907 y luego en el año 1913 contrata al ingeniero francés René Rigal, que hace un estudio muy detallado de las mejoras del acueducto y del alcantarillado y presenta su informe en 1913. El año pasado un amigo que recoge documentos viejos me regaló una cosa que él decía, esto te puede interesar, y es nada menos que el informe original de Riegel. Es una belleza, tiene un detalle en cuanto a la extensión de los proyectos, a los detalles de las tuberías, tanto del acueducto como del alcantarillado, los detalles técnicos, los diseños, los prediseños de las obras principales. Y una cosa muy importante, los presupuestos. Este proyecto lo podemos llamar, lo presenta Riegel en 1913 y fue el faro conductor del desarrollo del acueducto ya en los principios del siglo XX. Uno de los proyectos más importantes fue la terminación de la tubería de hierro, que la entregan finalmente en 1926. En ese mismo año le ponen una plantica de cloración, o sea, de inyección de cloro al agua del acueducto para volverla un poco más potable. También en el año 1926 no he podido encontrar detalles de esa planta de cloración. Y en el año de 1924 se crea la Junta del Alcantarillado con el compromiso de empezar a aplicar las recomendaciones de Riegel para el desarrollo del sistema de alcantarillado de la ciudad. Aquí tengo unas fotos que me parecen bellas. Al lado izquierdo está una de las pilas públicas instaladas en 1894. Esa imagen está tomada de la película Bajo el cielo antioqueño de Gonzalo Mejía en el año 26. Es esta pilita.
Estas son unas canaletas en ladrillo y por ahí debe haber alguna en Atanor, descubiertas en la calle Ayacucho, parte de lo que todavía eran acequias a finales del siglo XIX. Esta es una foto, creo que de Melitón Rodríguez, del desarenador de Ayacucho en 1896. Teléfonos. Si Pacho Valderrama está todavía por ahí, le decía ahora que uno de los temas que para mí han resultado fascinantes es cómo nació y cómo se desarrollaron las telecomunicaciones en Medellín y en Antioquia. La primera planta telefónica que hubo en Medellín y en Antioquia la instaló en Medellín el departamento de Antioquia, la gobernación de Antioquia. Era una planta de 50 líneas instaladas. La instalaron en 1891 y poco después el departamento aceptó como socios al municipio de Medellín y algunos inversionistas privados en el año 1914. Entre otras cosas, 3 años después, en 1917, el municipio les compra a todos los socios la planta eléctrica, la planta de teléfonos. Ahora más adelante hablaremos un poco más de eso. Estas fotos me parecen bonitas. La del centro muestra la central telefónica en 1915. Eran tableros de conmutación verticales, donde las operadoras manualmente insertaban las clavijas para pasar las llamadas. Los teléfonos en las casas eran cajones de manivela que tenían un timbre que sonaba cuando entraba una llamada, y la manivela era para avisarle a la telefonista en la central que ellos necesitaban hacer una llamada. El más importante, pero el último, el servicio de electricidad se genera o nace en 1897, ya prácticamente finalizado el siglo XX. Perdón, el siglo XIX, casi a puertas del siglo XX. La Compañía Antioqueña de Instalaciones Eléctricas, una compañía privada liderada por industriales que necesitaban electricidad para los motores eléctricos en las empresas manufactureras que estaban naciendo, que eran algo de textiles, cervezas, bebidas, alimentos, loza, ferrería. Necesitaban electricidad, entonces funda la Compañía Antioqueña de Instalaciones Eléctricas y con el apoyo técnico de unos ingenieros de la Facultad de Minas y de José María Villa. José María Villa, el ingeniero que no se graduó en la Facultad de Minas, sino en el Stevens Institute of Technology en Nueva Jersey, pero vino a trabajar en sus puentes colgantes en el río Cauca y después se metió en proyectos de estos, como el proyecto de la Central Santa Elena en 1898. La primera instalación de la Central Hidroeléctrica Santa Elena fueron 3 unidades. La muestra la foto a la derecha. Fíjense una cosa interesante, y es que las turbinas son de eje horizontal y luego por un sistema de bandas impulsan el generador también de eje horizontal. Ahí están las 3 unidades. Un total de 50 kilovatios instalados y 197 metros de caída. Esas 3 empresitas que acabo de mencionar, la empresa del acueducto, la empresa de teléfonos y la empresa de instalaciones eléctricas, como vamos a ver, los podemos considerar hoy las bisabuelas de la empresa, o inclusive hasta las tatarabuelas de la empresas públicas de Medellín. Y esta comparación me nació cuando vi la diapositiva que sigue. Las tatarabuelas. La bisabuela es una entidad que se creó en 1920 por decisión del Consejo de Medellín, que se llamó Empresas Públicas Municipales de Medellín. No confundir ese nombre con Empresas Públicas de Medellín. Empresas Públicas Municipales de Medellín, fundada en 1920 por orden del Consejo Municipal para agrupar, o sea, para absorber la empresa de telecomunicaciones, de teléfonos, perdón, la empresa de acueducto y la empresa de energía eléctrica, comprándoles a los socios privados sus acciones en la empresa de instalaciones eléctricas por una razón. Esos señores estaban haciendo sus expansiones fundamentalmente para sus industrias.
y el suministro para la ciudad estaba siendo muy deficiente. Entonces el Consejo dijo, nada, vamos a municipalizar estos servicios y vamos a, a fundar la empresa municipal, Empresas Públicas Municipales de Medellín. Esta la podemos considerar la bisabuela. No, perdón, no, me volví a enredar. Recojo pita y me organizo. Las tres empresas anteriores definitivamente son las abuelas. Esta empresa, perdón, son las bisabuelas. Esta, Empresas Públicas Municipales de Medellín, es la abuela, porque vamos a ver que en el año 40 nace la mamá y después la hija en 1955. Bien, la historia se me está yendo por otro lado. Hago énfasis en que entonces el municipio les compra las acciones de los privados y al departamento de Antioquia. El primer gerente es un gran ingeniero, un gran prohombre de la ingeniería y de la industria en Medellín, Juan de la Cruz Posada. Este hombre es ingeniero de la Facultad de Minas, trabajó muchísimo en el ferrocarril de Antioquia, tuvo algunos negocios privados y asume la gerencia de Empresas Públicas Municipales de Medellín con la visión de desarrollar todo el proyecto que presentó Rigel en el año 13. Se me había olvidado mencionar que ese proyecto valía más o menos del orden de 2,5 millones de pesos, las mejoras del acueducto y las mejoras y la construcción del alcantarillado. Pues bien, lo primero que hace Juan de la Cruz Posada es contratar un empréstito de 2,5 millones de dólares. En esa época el dólar y el peso estaban más o menos a la par, de manera que aquí tenemos ya la plata para desarrollar el proyecto de Rigel. Para tener una idea de esto, ¿qué significa? Aquí en el cuadrito verde, abajo a la izquierda, les pongo algunos datos de costos de obras de esa época. El puente de Occidente, que fue el puente más grande de José María Villa, costó 136.000 pesos. El presupuesto total del departamento de Antioquia en el año 1919, o sea, un año antes de la constitución de esta empresa, 1.100.000 pesos. O sea, esta empresa empieza con un empréstito el doble del presupuesto de toda Antioquia. Fíjense qué bonito cómo desde esa época ya los servicios públicos de Medellín se pensaban en grande. Esos valores que hoy tenemos en nuestra empresa vienen desde esa época, de esta que ya tengo claro es su abuela. El túnel de la Quiebra, que terminó el ferrocarril, la línea del ferrocarril de Antioquia en 1929, costó 3.371.000 pesos. Otro gran logro de Juan de la Cruz Posada es planear antes de hacer. La empresa empieza en 1920 y en 1923 contratan a Francisco Eladio Restrepo, familiarmente Pacho Eladio Restrepo, ingeniero también de la Facultad de Minas, para que recorra Antioquia a caballo, en mula, y con instrumentos muy someros, mida alturas y mida caudales y haga un inventario de posiblemente dónde se podían instalar centrales hidroeléctricas. Pacho Eladio hace ese trabajo, no conozco el informe, no sé si estará en los archivos o se haya perdido, nunca lo he buscado, pero he visto referencias muy claras en los libros, y él identifica el río Guadalupe, y es el que él recomienda. Él dice, este es el mejor proyecto de Antioquia, lástima que sea tan lejos, en el municipio de Guadalupe. También identifica Río Grande, Mocorongo también lo identifica Pacho Eladio en el año 23. La quebrada Ovejas en Barbosa, que también en algún momento tuvo una pequeña central hidroeléctrica allí. La quebrada Las Palmas en Envigado, no tengo mayor información de este. La quebrada La Sucia en Sopetrán y el río Aurra en Sopetrán. Muy curioso que no mencione el río Porce. Y digo que muy curioso porque en 1926 la Junta Directiva de las Empresas Públicas Municipales de Medellín ordena hacer el proyecto de una gran central hidroeléctrica en Antioquia, porque la necesitaban. Ahora vamos a ver más o menos de qué tamaño había crecido Santa Elena y qué cosas nuevas se habían hecho, pero era muy poquito. Pues bien,
Contratan entonces a un ingeniero norteamericano de nombre Charles Waddell. Charles Waddell toma el inventario de Pacho Eladio, lo refina y él recomienda uno de tres: el río Guadalupe, el río Aura, que ya lo había dicho Pacho Eladio, y el río Porce, en Popalito. No sé si ustedes se han dado cuenta que más o menos hace unos 6 años se puso en servicio la central Carlos Llera Restrepo, aguas abajo de Barbosa. Ese es el sitio donde Charles Waddell identificó la central Popalito para lo que quería la empresa. Bien, él decía, en el río Guadalupe se pueden instalar 9.000 kilovatios, con posibilidad de ampliarlos a 40.000. Hoy sabemos que el río Guadalupe se amplió más o menos a 450.000 con las tres centrales con las dos centrales que hoy están funcionando, más la 1 y la 2 que ya están fuera de servicio. En Popalito, decía, se puede instalar 5.000 kilovatios. Hoy tienen instalados más o menos 20.000. Eso se puede deber a que los equipos sean más eficientes hoy que en esa época. Y el río Aura, un proyecto que nunca se ha desarrollado, 6.400 kilovatios. Las líneas de transmisión eran determinantes. El río Guadalupe requería una línea de transmisión de 95 kilómetros, el río Porce apenas 45 y el río Aura, el más próximo a la ciudad, 30 kilómetros. Los costos: Guadalupe valía 1.700.000 pesos, 1.765.000 pesos, con un costo unitario de 195 pesos por kilovatio instalado. Porce valía 1.917.500 pesos, con 384 pesos el kilovatio instalado, el doble de Guadalupe. Hasta ahí va ganando Guadalupe. Y el río Aura, intermedio, 1.500.000 pesos. Bueno, era el más barato de todos, pero como era de una capacidad bajita, apenas 244 pesos por kilovatio instalado. Aquí hay una historia muy bella que muchos de nosotros conocemos desde hace tiempo, porque esto se publicó en uno de los números de la revista Empresas Públicas. La Junta Directiva de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Medellín, la abuela de Empresas Públicas, decidió el río Porce. Porque aunque era unitariamente el más costoso, tenía menos problemática de la construcción de la línea. Pero no tuvieron en cuenta que tenía otro problema que Waddell lo destacó mucho. Guadalupe se podía ampliar hasta 40.000, el río Porce, él no le veía posibilidades de ampliarlo mucho más. Entonces la Junta Directiva de Empresas Públicas Municipales de Medellín decide construir el río Porce y lleva el proyecto a ratificación del Consejo, y el Consejo de Medellín, en sesión privada, les dice: no, señores, se construye el río Guadalupe. Esta es una decisión trascendental que toma el Consejo Municipal, desautorizando a la Junta Directiva de la empresa. Bien, esta lámina ya nos muestra el panorama que les anuncié ahora. Cuando Medellín decide construir la central y se va por Guadalupe 1, tenía instalados en Santa Elena 1.300 kilovatios. Tenía dos desarrollos de la planta de vapor cerca del puente de Guayaquil, el primero de 250 kilovatios, el segundo de 1.700 kilovatios. Piedras Blancas se había desarrollado en 2 etapas para un total de 1.000 kilovatios. Ya el agua de Piedras Blancas la estaba tomando el acueducto y ya se había instalado una centralita en la salida del túnel. Y la planta Orfelinato ahí cerca, 520 kilovatios para un total de 4.770 kilovatios. Pues bien, en el año 1932 entra Guadalupe 1 con 10.000 kilovatios, más del doble de lo que ya tenía instalada la ciudad. Y en 6 años, de 1932 a 1938, hace 2 instalaciones nuevas de 10.000 kilovatios cada una para un total de 30.000. Esto tiene una trascendencia importante para Medellín. Este fue el motor que disparó el desarrollo urbano de Medellín, porque se
despega la industria, se desatranca la industria y hay una gran migración campesina a Medellín porque la mano de obra disponible en la ciudad ya no era suficiente para esa industria creciente. Estas son unas fotos muy bellas. Ayer estas fotos se tardaron en cargar. Voy a hablar despacio para darles tiempo a las fotos de que aparezcan. Unas fotos muy bellas que nos muestran cómo eran los equipos en esa época. Fíjense que todos son turbinas y generadores de eje horizontal. Alguna, como la primera de Guadalupe, también conectadas por bandas, pero algunas ya acopladas en sus ejes. Por ejemplo, Guadalupe 2 se ve acoplada en su eje, Piedras Blancas también se ve acoplada en su eje, Orfelinato está claramente acoplado en el eje de la turbina con el eje del generador. Entonces tenemos Piedras Blancas a la izquierda en 1926, Orfelinato en 1929, la segunda planta de vapor en 1929, Guadalupe 1, la primera etapa en 1932, aquí están las dos unidades de 5.000 kilovatios cada una, y Guadalupe 2 en 1949. Lo más hermoso es que este ejemplo de Medellín anima a los pueblos de Antioquia. Los pueblos de Antioquia alrededor del año 1900, o sea, bueno, debió haber sido un poco después, porque en el 900 estaba la Guerra de los 1000 días, pero en la primera década del siglo XX ya empiezan a entusiasmarse por instalar centrales hidroeléctricas en las quebradas o ríos que tenían cerca. Este informe lo saqué de la historia de EADE, que la promovió esa historia César Tobón. Si está César por aquí en el grupo, quiero felicitarlo por esa iniciativa, porque esta historia nadie más la ha escrito. Según esa historia, en 1916 ya 20 municipios de Antioquia tenían su pequeña central. Voy a leer los nombres porque es interesante. Abejorral, Santa Fe de Antioquia, Bolívar o Ciudad Bolívar, Caldas, Cisneros, Copacabana, Envigado, Fredonia, Girardota, Itagüí, Jardín, Jericó, La Ceja, El Retiro, Sonsón, Sopetrán, Támesis, Titiribí, Yarumal y Yolombó. 20 municipios en 1916 ya tenían una pequeña planta eléctrica, hidroeléctrica. 3 años después, 20 municipios más se les unen para un total de 40. Amagá, Amalfi, Angostura, Anorí, Bello, Carolina, Concepción, Concordia, Don Matías, Ebéjico, Frontino, Marinilla, Pueblo Rico, San Roque, Santa Bárbara, Santa Rosa de Osos, Segovia, Urrao, Valparaíso y Venecia. Y en 1924, 5 años después, vienen 10 más para un total de 50. Andes, Barbosa, Caramanta, Carmen de Viboral, Cocorná, Gómez Plata, El Peñol, Puerto Berrío, Salgar y San Vicente. Algunas compañías mineras, como la Frontino Gold Mine en Frontino y en Segovia, y la Pato Mine Consolidate en el Bagre y Zaragoza, también por la misma época instalan pequeñas centrales hidroeléctricas. Y hay una muy interesante para la perforación, para la construcción del túnel de la quiebra del ferrocarril de Antioquia. Entre el año 26 y el año 29 instalaron en la quebrada El Limón, que pasa entre el túnel y el Hotel El Limón, una pequeña central hidroeléctrica. El edificio todavía se conserva, aunque ya los equipos no están, como apoyo a la construcción del túnel. Hay otra ganancia importantísima. Germán Poveda Jaramillo, que es profesor de la Facultad de Minas y fue mi alumno, es hijo del doctor Gabriel Poveda Ramos, me cuenta que su abuelo, Pío Poveda, el papá del doctor Gabriel Poveda, egresado de la Facultad de Minas en el año 22, participó en algunos de estos desarrollos y le hacía énfasis a él contándole historias, que los pueblos ganaron otro beneficio muy grande, porque no solamente se surtieron de electricidad, sino que empezaron a aparecer talleres mecánicos, talleres eléctricos, talleres de soldadura, forjas, que fueron servicios adicionales para los municipios. Acueducto y alcantarillado. El desarrollo del proyecto de Riegel hace que el proyecto en la tubería de hierro se complete en 1926. Ya en ese mismo año hay 2 tanques instalados, 2 tanques de distribución. Hay una planta de cloración que ya les mencioné.
La planta de Villahermosa, la primera gran planta de tratamiento de la ciudad, se instala en 1943. La presa de Piedras Blancas, para mejorar el suministro del agua con 1,4 millones de metros cúbicos, empieza en servicio en 1953. Aquí a la derecha tenemos, la derecha abajo tenemos la foto de la presa. Una cosa muy importante, en 1954 se instala o se crea en empresas públicas, en la sección segunda del municipio, todavía no eran empresas públicas, la sección de pitometría para medir los consumos de agua en la red. Y en 1944 el ingeniero José Tejada Sáenz, que fue fundador y presidente de Integral, pero que durante mucho tiempo fue ingeniero de empresas públicas, publica su tesis de ingeniero en la Facultad de Minas con el tema de recolección y tratamiento de las aguas servidas en el año 1944. Es un antecedente importante de todo el proyecto del saneamiento del río Medellín. En la primera mitad del siglo XX los teléfonos se desarrollan muchísimo. Ya habíamos dicho que la empresa había adquirido, el municipio de Medellín había adquirido la empresa en 1917. La planta de operación era manual. En el año 17 ya había pasado de 50 a 1000 líneas instaladas. Las operadoras con sus clavijas manuales para la conmutación de las llamadas seguían trabajando como se ven ahí en la foto. La primera central telefónica automática de Medellín se instala en 1940 con 10.000 líneas instaladas y de ahí ya la velocidad de crecimiento empieza a ser grande, muy grande. Y tiene son de los desarrollos completamente independientes. Antioquia empieza también a tener telefonía muy temprano. Para mí fue una sorpresa encontrar que pueblos como Urrao, Santa Fe de Antioquia y Sopetrán tuvieron teléfonos en la década del 30. ¿Qué pasó? Resulta que el ferrocarril de Antioquia consiguió en el año 1933 licencia del Ministerio de Comunicaciones para instalar una línea telefónica paralela a la línea férrea. Aquí esta acuarela nos muestra los cables telefónicos encima de la línea férrea para poder coordinar el flujo de los trenes, llamar a las estaciones cuando llegaban y salían los trenes y poder planificar bien el funcionamiento de la red. Pero como no había más de 1 o 2 trenes al día entre Medellín y Puerto Berrío, o 3 de pronto, la mayoría del tiempo esas líneas estaban desocupadas. Entonces el ferrocarril consiguió permiso para prestarles servicio telefónico a los municipios cercanos a la vía. Y eso disparó también el interés de los municipios, y muchos municipios alejados de la vía férrea empezaron a hacer sus desarrollos propios para conectarse entre sí. Se crean empresas departamentales de Antioquia en 1969. Los teléfonos de Antioquia se automatizan entre 1970 y 1973. Edatel nace en 1996 y se convierte en empresa mixta en 1997. Y ya estamos llegando al final de esta primera parte, porque ya llegamos a la mamá de empresas públicas. Si la empresa municipal de servicios públicos era la abuela, la mamá nace en 1940 bajo 2 figuras: la empresa de energía eléctrica y las secciones del municipio. En 1940 el Consejo Municipal se dio cuenta de que el desarrollo eléctrico de Medellín tenía que ir mucho más rápido de lo que estaba siendo capaz de hacerlo el municipio propiamente o con sus propias capacidades operativas. Entonces decide darle autonomía a la empresa de energía eléctrica y nace la empresa con este nombre en el año de 1940. Eso hace que pueda conseguir unos empréstitos grandes con bancos y con industrias privadas. El primer gerente fue el gran ingeniero Horacio Toro Ochoa. Sus primeros desarrollos fueron la última etapa de Guadalupe 1 con 10.000 kilovatios para llegar a los 40.000 que mencionamos, la segunda etapa de Guadalupe 2 para llegar a 10.000 kilovatios y la construcción de la central Mocorongo
entre 1952 y 1956 con 75.000 kilovatios. En ese momento era la central hidroeléctrica más grande de Colombia. En esta foto, supongo que también va a cargar despacio, entonces voy a hablar despacio. Hay algunas imágenes de esas centrales. La foto de la izquierda, si ya se está viendo, es Mocorongo cuando entra en servicio en 1956, que abajo está la central, y esta es la tubería que viene desde el embalse. Esta es la tubería de Guadalupe 3 y de Guadalupe 1 en el año 1962, cuando todavía operaban las dos. Aquí tenemos Guadalupe 3 a la derecha y Guadalupe 1 a la izquierda. Y esta foto de la derecha es el interior de Guadalupe 3 en 1962. Cuando se separa el servicio eléctrico y se crea la empresa eléctrica de Medellín en 1940, los demás servicios siguen funcionando bajo la figura de secciones del municipio. Entonces se establece la sección primera, que es la empresa de energía, la sección segunda, que se encarga de los servicios de acueducto, alcantarillado, teléfonos y tranvía. O sea, fíjense, es prácticamente el resto de empresas públicas de Medellín. La sección segunda, acueducto, alcantarillado y teléfonos, está, digamos, como distinto el tranvía. Y la sección tercera toma el resto de los servicios de matadero, plazas de mercado, aseo, feria de ganado, planta de leche, el Montepío o prendería municipal, un tejar y una fábrica de tubos. Aquí tenemos a la derecha una foto de un tranvía eléctrico a mediados del siglo y un carrito para distribución de leche tirado por caballo. Bueno, muchachos jóvenes, terminamos esta primera parte con la bisabuela, la abuela y la mamá de Empresas Públicas de Medellín. Pero fíjense que de la bisabuela para atrás ahí sí había tatarabuela. Termino aquí y por favor entonces abramos el diálogo. Gracias por su paciencia. Bueno, la idea de acá en adelante es que las personas que quieran hacerle alguna pregunta a Luis Fernando, hacerle algún aporte adicional a lo que él ha mencionado, tienen la opción de, en la parte de arriba, donde pueden levantar su mano y ya les procedemos a darles el uso de la palabra. Gracias, Leonidas. No va evolucionando. Mario Álvarez, sí que ya tiene el micrófono abierto. Mario, dale. Piedras Blancas todavía funciona. Los filtros de Villahermosa, pues. Que yo sepa, están como emergencia nomás. La planta de tratamiento de agua de Villahermosa tiene una capacidad de más o menos 1 metro cúbico por segundo. Y creo que el consumo total del Valle de Aburrá está del orden, me corrigen por favor, de unos 13 metros cúbicos por segundo. La Ayurada más o menos 11 metros cúbicos por segundo y Manantiales da 6. Entonces yo tengo bueno, y está todavía Pedregal. Yo creo que las plantas pequeñas, Pedregal, Villahermosa, están solamente como planta de emergencia. Les confieso que llevo pues 14 años por fuera de la empresa y de la parte operativa ya no estoy muy enterado. Pero si alguno de los compañeros tiene mejor información, bienvenida. Pues tiene el uso de la palabra Iván Uribe y luego Carlos Mendoza. Iván, puedes prender el micrófono. Al hablar Luis Fernando sobre la planta del Limón, él habla de la quebrada. La quebrada que surtía esa planta se llama La Chorrera, que se convierte en el río Nus. Ese es mi aporte. Muy valioso y tienes absolutamente toda la razón. Gracias por la corrección. Lo voy a tener en cuenta. Gracias, Iván. Carlos. Sí, quería preguntarle si las plantas generadoras que se crearon en esos 45 municipios que se mencionó,
¿están activas o realmente todo eso lo absorbió generación EPM? A ver, todas esas plantas de ese momento dejaron de funcionar hace mucho tiempo. Entre otras cosas, los equipos eran pues, tecnologías muy viejas, el mantenimiento era muy difícil. Bien, sé que ahora recientemente, en las últimas décadas, algunos municipios han recuperado el aprovechamiento hidroeléctrico del sitio. Algunos han logrado recuperar, digamos, el sitio de captación, y en fin, y el sitio de la casa de máquinas, pero lo que hoy hay son desarrollos completamente nuevos. No tengo detalle, pero tengo la leve impresión, por ejemplo, de que Urrao fue uno de los municipios que logró, que restableció su pequeña central hidroeléctrica hace unos 10, 15 años, pero aprovechando el mismo sitio, pero obviamente no con los equipos originales. Gracias, Luis Fernando. Y entre otras cosas, eso me lleva, ¿cómo es tu nombre? Perdóname que no te identifiqué por la voz. Carlos Mendoza. Carlos. Entre otras cosas, el boom que ha habido en las últimas 2 décadas de centrales, de centrales pequeñas de menos de 20 megavatios, por las ventajas, digamos, comerciales que tienen para el sistema interconectado. Entiendo que algunas de ellas se han desarrollado aprovechando los sitios de esas planticas viejas. Yo conozco de Frontino, no sé si, yo creo que están activos hoy. Seguramente que sí, qué bien. Gracias, Carlos. Víctor, prenda el micrófono, por favor. En Sonsón también hay 2 centralitas hidroeléctricas. No sé si tengan algo que ver con las antiguas o son desarrollos nuevos. Hola, Víctor, qué gusto saludarte. Mira, seguramente estás hablando de Aures 1 y Aures 2. Aures 1 y Aures 2 se instalaron allá las máquinas viejas de Guadalupe 1. Es que Empresas Públicas de Medellín se las vendió muy baratas a EADE, bueno, primero a la empresa antioqueña de energía y luego a EADE, y las instalaron primero, creo que 10.000 kilovatios y luego otros 10.000 kilovatios. Creo que tiene el nombre de Aures 1 Aures 1 y 2 y utilizan los equipos viejos repotenciados de Guadalupe 1. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si en algo soy impreciso, les pido el favor de que me corrijan, que hay mucha cosa que a uno se le olvida o puede estar equivocado. Mauricio. Prende el micrófono, Mauricio, por favor. No sé, Luis Fernando, si tenés ahí dentro de tu reseña esos desarrollos que tuvo Coltejer en el sur, en la planta de Rosellón, que tuvo un aprovechamiento de acueducto, y en la planta de Coltefábrica en Itagüí, que tenía una planta de vapor y tenía la utilización del agua de la quebrada Doña María. Ellos buscaban mucho como autosuficiencia de energía en su momento, ¿cierto? Como en las décadas de 40 y 50, ¿cierto? Si tenés alguna referencia. Lo mismo que Fabricato. Recuerda que Fabricato tuvimos pues el embalse de la García y todo ese desarrollo también en el norte. Mauricio, qué buen aporte. No lo había incluido y no lo había tenido en cuenta, pero tienes toda la razón. Tienes la palabra Iván Uribe y luego César Tobón. Entonces, Iván, por favor, vuelve a prender el micrófono. Cuando Luis Fernando habló de las plantas de energía en 1916, que eran 20 plantas, mencionó a Cisneros.
pues hay una curiosidad allí de que Cisneros fue fundado en 1910 como estación del ferrocarril y en 1923 como municipio. O sea que esta planta era prácticamente, aunque era del municipio, pues o era de la Junta de Promoción del municipio, pues fue patrocinada por el Ferrocarril de Antioquia y construida en un barrio que se llama Versalles, que pertenece al municipio de Santo Domingo. Y no tiene que ver con la de la Chorrera, la que construyeron para el Limón. No, esa venía de una quebrada que se llama Santa Gertrudis, que es la de los famosos baños de Cisneros. Ah, qué belleza. Y sobre el río Nus, recientemente, llamémoslo así, León Darío Osorio. Sí, construyó allá una planta en el río Nus que se llama Cantayús. Y si Víctor está por ahí, puede saber cuántos kilovatios era, porque no lo recuerdo. Qué maravilla. Hombre, estos datos que están mencionando ustedes, qué bueno que los pongan por escrito. Yo enseguida les doy o les envío por la red mi correo electrónico, porque toda esa información que ustedes están mencionando es la que conforma la historia, porque eso no está documentado en ninguna parte. O si está documentado es muy difícil de levantar. César, tiene la palabra. Bueno, muy buenos días para todos mis compañeros de ADE, de Empresas Públicas de Medellín. Pues, 3 comentarios y de pronto una observación final para Luis Fernando, son de pregunta y de consideración general. Comentario inicial, hombre, Luis Fernando, mis felicitaciones. Un gran trabajo, de verdad que sí, de verdad que muy gratificante uno en un escenario de estos con sus viejos compañeros de trabajo y de campañas, reconocer tanta historia que para muchos pudo ser desapercibida, para muchos desconocida, pero yo creo que para todos interesante. Creo que has hecho una excelente tarea, una recopilación de estas merece muchos aplausos y yo creo que vale la pena seguir trabajando en esas direcciones porque la verdad es que bien gratificante, bien interesante. Así, dando que mis aplausos y mucho ánimo para continuar con esta segunda versión y que espero que seamos muchos más en la próxima convocatoria porque esto resultó, yo creo que más interesante de lo que muchos esperan. En segundo lugar, un comentario con el tema de las pequeñas que hubo algunos comentarios interesantes al respecto. Sí, esa pues fue una parte muy interesante de la historia de nuestro departamento. Hubo un boom primero porque con la entrada pues de los sistemas interconectados y toda esta situación de desarrollo, la mayoría de esas pequeñas centrales que existieron en los municipios en el siglo pasado, con ese número tan abundante que vos mencionaste, la mayoría desaparecieron y se interconectaron pues con los sistemas centrales. Muchas pasaron a ser inoperantes, pero vino después una promoción para que los propios municipios encontraran en esas pequeñas centrales fuentes importantes de recursos, yo diría que muy importantes para algunos, y muchas de ellas se restablecieron con operación por parte de ellos mismos directamente o por parte de ADE en su momento que les comercializó esa energía. Con la fusión con EPM hubo un desafortunado hecho y es que realmente pues magnitudes de generación de esos niveles empiezan a ser poco atractivas para una empresa que manejaba negocios tan grandes y yo creo que muchas de esas nuevamente volvieron a desaparecer, pero vino ya ese segundo boom que vos mencionabas ahora y es que muchos particulares encontraron interés en muchos de esos desarrollos y lo reactivaron o lo repotenciaron. Están hoy entrando pues
nuevamente a los sistemas. Pero hoy en día muchos de esos municipios todavía mantienen muchas de esas centrales como fuente importante de ingresos y se mantienen en operación. El tercer comentario tiene que ver pues con un llamado a todos los que estamos conectados. Yo creo que quienes estamos trabajando en la Asociación de Pensionados lo estamos haciendo como con por lo menos mucha pasión en esta fase inicial. Un reconocimiento pues a todos mis compañeros de la Junta Directiva. Yo creo que es una iniciativa muy loable y sobre todo muy interesante, y yo creo que muy gratificante para nosotros en esta etapa de la vida. Tenemos que continuar y promover la llegada de todos nuestros viejos compañeros a este escenario, que si bien hasta ahora nos hemos destacado mucho pues por unas actividades muy particulares, yo creo que en los objetivos de la asociación está claramente planteado muchas labores de interés como estas, y yo creo que encuentros amigables, constructivos, van a ser muchos, y entonces muy bueno que estuviéramos la mayoría posible de todos los que construimos esta historia conjunta y que promovamos pues la asociación como parte importante de ese trabajo gremial asociativo y sobre todo de calidad de vida a estas alturas de nuestro caminar por la vida. Yo creo que hay que darle duro a la idea, y todos los que hoy estamos aquí escuchándonos debemos ser promotores de esa iniciativa. Y por último, un comentario, Luis Fernando. Vi que en 2 o 3 de esas etapas de historia que mencionaste, indudablemente fue muy visible, muy interesante. Yo creo que todos lo mencionamos como un gran hecho, esa asociación que siempre existió entre la iniciativa privada y el sector público en el desarrollo de la empresa y de los servicios públicos. Sin embargo, también veo que en muchos casos fue clara la intervención, especialmente pues de los organismos públicos, por tratar de controlar la desmedida intención que se daba por muchos de los que se colocaban al frente de esta actividad del parte del sector privado. Y entonces se dice, por ejemplo, lo leí claramente en tu presentación cuando decías que se tomó la decisión de comprarles a los privados para constituir las empresas municipales de Medellín, porque si bien el sector empresarial venía haciendo bien su trabajo, pues estaban más preocupados que por el beneficio común, por atender sus propias necesidades. Esa creo que ha sido una característica muy importante de las empresas, y que yo creo que le ha dado pues esa relevancia que todos destacamos en su momento, y es que fue el instrumento de desarrollo social para atender especialmente requerimientos y necesidades de la comunidad. Y yo creo que sigue siendo una polémica que está al orden del día sobre la mesa, y que siempre ha tenido que ver con la definición de la naturaleza jurídica de la entidad, con la definición de sus posibilidades pues institucionales. Y entonces yo quisiera pues que de pronto se te ocurriera algún otro comentario adicional con respecto a esa dicotomía y a ese problema de intereses encontrados que siempre han puesto sobre la mesa discusiones políticas muy interesantes, pero muy difíciles. Gracias, Luis Fernando. Pacho, muchas gracias por tus palabras. Primero, por el reconocimiento, te lo agradezco mucho. Segundo, paso muy rápido sobre lo que dijiste al principio del desarrollo en los municipios de Antioquia. Efectivamente, ahí hay una historia muy hermosa para reconstruir, y te felicito nuevamente por lo que hiciste en la parte final de la liquidación de EADE, que fue recoger esa historia. El documento que ustedes dejaron publicado es una joya. En la segunda parte de la conferencia, cuando hablemos de empresas públicas, voy a hablar de esas empresas regionales que nacieron, que tú mencionaste, que eran 5, los circuitos eléctricos y unas empresas municipales grandes, que después se conformaron, pues fueron absorbidas por la empresa antioqueña de energía y luego EADE. Bien, y en relación con los últimos comentarios tuyos, mira,
efectivamente, esta historia nos tiene que servir para tener mucha claridad, más claridad de los valores, de las visiones y de los enfoques. Ese punto que tú estás mencionando de la relación entre lo público y lo privado nunca se puede mirar como una relación de enemistad. Se debe mirar como una relación de complementariedad y de especificidad. ¿A qué me refiero? Los privados responden a un interés particular, pero en la medida en que ellos, aún en fuerzas, pueden ayudar a que la comunidad crezca más. Digamos, el ejemplo de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, que no lo he mencionado porque no toca mucho con esta historia, es un buen ejemplo. Pero efectivamente, como tú lo señalas, aquí hay dos ejemplos de dos empresas privadas de servicios públicos que el municipio tuvo que absorber para que no se quedaran solamente en los intereses particulares, sino toda la sociedad se beneficiara, que fue el acueducto de Piedras Blancas, que era privado, y la empresa antioqueña de instalaciones eléctricas, que estaba dominada por los industriales. Pero fijémonos, compañeros, que de ahí en adelante la cosa funcionó con mucha armonía, porque entonces ya los privados no eran los líderes del desarrollo eléctrico, pero el municipio cogió en la empresa el liderazgo suficiente en la parte técnica, con estos ingenieros en los que se apoyó, y sobre todo en la parte financiera y de capacidad de ejecución, en garantizar que el acueducto mejorara y que el desarrollo eléctrico despegara. Y los privados siguieron estando ahí financiando. Guadalupe 1 se construyó entre 1929 y 1932 en plena crisis financiera mundial. Y hubo un momento en que prácticamente se paralizó. Pues bien, la industria de Medellín, que también estaba semi-paralizada por la crisis extranjera, se dio cuenta de que esa crisis, era parálisis mundial, era un daño, pero al mismo tiempo una oportunidad para ella coger el mercado. Y para coger el mercado necesitaba electricidad. Entonces fueron capaces de armonizar la iniciativa privada de la industria y los capitales que había, que eran todavía muy importantes, con la iniciativa municipal de hacer esos desarrollos para que los privados financiaran la terminación de Guadalupe 1, y en 1938, pocos años después de superada la crisis, ya Medellín tenía casi 10 veces más en electricidad de la que tenía antes de empezar, y la industria antioqueña se consolidó apoderándose del mercado local, apoderándose en el buen sentido de la palabra. Esto se repite con la empresa eléctrica de Medellín, la del año 40, porque vamos a ver que cuando se crean Empresas Públicas de Medellín había una gran participación financiera del sector privado en los desarrollos de ese momento, que recordemos eran Guadalupe 3 y Mojorongo, y por lo tanto ellos ya desde afuera tienen que ver con la decisión de crear empresas públicas. Aquí me extendí un poquito en el comentario, pero me parece que tú, César, estás tocando un tema importante. Los privados tienen sus intereses, pero en la medida en que el sector público sea eficiente y haya armonía entre los dos, la sinergia es mucho más grande. Y Empresas Públicas ha pasado en varios momentos por esa sinergia. ¿Alguien más? Giro, luego Carlos, tienen el uso de la palabra. Luis Fernando, te quería preguntar, te vi que las primeras líneas telefónicas en Medellín fueron como en 1890 y pico. 91. 91. Y el teléfono fue inventado en el mundo en 1876. O sea, eso da como un indicio de la gente de esa época tan innovadora, pues, como en 5 años de una invención ya teníamos acá telefonía. Muy interesante aporte, claro. Y gracias, Luis Fernando, muy buena tu conferencia. Gracias, Sergio. Carlos Mendoza.
Sí, quería pedirle a Luis Fernando, primero con la intervención de César, yo inclusive desde el principio, cuando él comienza a trabajar, digamos, Luis Fernando, en la parte del soporte de los valores, yo veo lo que siempre se ha caracterizado y es la empresa privada entre lo público y la academia, la universidad, que yo creo que de pronto no se rescató ahorita, pero la Facultad de Minas en su momento, la mencionaste durante toda la conferencia, y algunos ingenieros que fueron contratados externos, digamos, eran como ese soporte que ha sostenido, digamos, a lo largo de nuestra vida, digamos, laboral en la empresa. Eso sucedió. Y que de pronto yo hoy veo amenazado esa parte. No sé de pronto qué comentario, qué análisis o qué visión de pronto tienes al respecto. Y muchísimas gracias, excelente la conferencia. Muy querido, muchas gracias por tus palabras. Pero quería que precisaras en qué sentido ves amenazada o la universidad o la relación de la universidad con el sector productivo. Más que todo en la relación precisamente empresa privada y lo público, que es lo que yo he venido donde se están dando porque la universidad siempre está ahí soportando, pues, y siempre va a haber, digamos, conocimiento y desarrollo académico. ¿Cómo no? La respuesta a ese comentario, a esa inquietud no es fácil. Yo insisto en que yo veo ahí una diversidad de objetivos, pero la necesidad de una armonía y de una sinergia en el trabajo conjunto. Y que durante muchos años, no solamente Empresas Públicas de Medellín, sino la ciudad de Medellín ha sido ejemplo de que esa armonía y esa sinergia se pueden conseguir. Yo no sé si la percepción que tú tengas se puede estar motivando o generándose por la crisis que estamos viviendo en los últimos 2 años, que es una crisis inédita. Yo no recuerdo, yo nunca me tocó vivir una crisis parecida ni en la ciudad, ni siquiera bueno, puede que en algunas ciudades haya pasado por situaciones parecidas, pero Medellín creo que nunca ha tenido una ruptura tan grande entre entre el gobierno municipal y el sector productivo, y que está afectando a la academia. Yo veo a la academia efectivamente un poquito, digamos, de bajo perfil, como en silencio, como agachada frente a la crisis que hoy estamos viviendo. Y no puede ser. La academia es un centro de generación de conocimiento, pero también de pensamiento y de crítica, que debería estar mucho, mucho más presente. De manera que yo me atrevo a pensar que esa crisis que tú estás visualizando podría ser efecto de la coyuntura. En la segunda etapa de la conferencia, cuando hablemos ya de los valores de la empresa que nos tocó, Empresas Públicas de Medellín, y cómo esos valores hoy están siendo cuestionados, la invitación es a que hagamos una reflexión muy a fondo. Yo más o menos lo tengo planteado en las diapositivas finales de la segunda parte, porque creo que este es un momento muy claro para revivir ese espíritu de que el sector público no es enemigo del sector privado, y mucho menos el sector privado enemigo de lo público, sino que los dos se están moviendo a una comunidad. Medellín, y aquí me salgo del tema, pero quiero también dejar planteada esta inquietud, tiene una característica social muy inconveniente en Medellín, perdón, en Colombia, porque es tal vez la ciudad con más riqueza per cápita del país, pero al mismo tiempo es la ciudad grande con más inequidad social de Colombia. De manera que aquí hay también, por el lado del desarrollo social, una deuda impagada grande que no se puede dejar al
tener en cuenta la crisis que tú estás mencionando. Ok, muchísimas gracias. Yo creo que sí, la apunta, sí, de pronto me adelanté porque cuando hice la pregunta pensaba en eso, porque no era tema de la primera parte, pero de pronto nos da pie para que vayamos pensando sobre la reflexión que tú nos estás planteando. Sí, Muchísimas señor. gracias. A ti. Bueno, como todavía tenemos algunos minutos, si alguien más quiere hacer un aporte, alguna pregunta a Luis Fernando, pues Miki, luego Mario Álvarez. Sí, primero que todo a Luis Fernando, de verdad qué presentación, Luis Fernando. Siente uno un algo que nos faltaba, sobre todo pues hablando de lo que yo conozco hacia atrás, de Medellín y de EPM, y de verdad que es una sensación muy linda. Te agradezco infinitamente y sobre todo resaltar que en APEP estamos con un principio y un fondo que es que a partir de esa historia y ese conocimiento y esa experiencia que tuvimos, los que tuvimos el placer y el orgullo de estar en alguna parte en EPM y aportándole con toda nuestra alma y conocimiento, pues partimos de ese conocimiento, partimos de esa historia. Y con esa historia y esa fuerza que tengamos de atrás es que tenemos que aportar a ese desarrollo y sostenibilidad de EPM. De manera que para mí es un pilar muy importante eso que nos estás contando, porque nosotros tenemos que salir con mucha fuerza hacia adelante recordándole a todo el mundo qué ha sido EPM, qué ha sido Medellín, y con esa misma fuerza trascender en lo que tenemos que aportar. Y una de las cosas que estás aportando con esto, al menos para mí y creo que para PEP, es demasiado grande. Luis Fernando, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tus palabras. Gracias, Miki. Mario Álvarez. Yo opinaría una cosa que hay que tener en cuenta mucho en la empresa, la pluralidad universitaria. Se han tratado de formar monopolios universitarios y eso es muy grave. Muchas gracias por la conferencia. ¿Podrías ampliar esa preocupación, por favor? Pues se van creando monopolios universitarios que todo el ingeniero que llega a la empresa es de tal universidad. Y si no es de ahí, no sirve. El otro, se van descartando los otros de las otras universidades y se van formando monopolios universitarios. Perdóname, para mí es primera noticia de eso, pero voy a ser un poquito crudo en la pregunta. ¿Se puede estar refiriendo a la crisis actual? Que es una crisis, como decía ahora, desconocida antes, en donde hay unas preferencias. De atrás, de fines del siglo. ¿Tú lo sientes de atrás? Muy bien. Pues yo digamos, ahí Dale. yo podría hacer un aporte, digamos, también en el sentido de que realmente entrar una EPM, si no era, digamos, en la época en que yo entré, digamos, que fue en el 82, un poquito antes, si uno no era de bolivariana, era muy difícil. Realmente, pues yo creo que Mario tiene razón en el sentido de que en esa época de pronto había como una especie de confraternidad en la cual, pues, la gente que estaba adentro, pues, ayudaba a sus compañeros a vincularse a la empresa. Yo soy de la Universidad de Antioquia y en esa época y unos pocos años antes del 82 empezamos a ingresar algunas personas que no éramos de esa universidad. Sin embargo, no, empezamos a notar que esa situación se empezó por como a abrir, digamos, en esa época, en el sentido de que ya era posible que otras personas de universidades distintas empezaran a vincularse a la universidad. Y ya se vio que entraba gente de la Nacional, de la Antioquia, de la misma Bolivariana, y ocurría algo muy particular, pues ya uno adentro, como ese sentido de pertenencia a una universidad, era sobrepasado por el sentido de pertenencia a la empresa, y ya uno trataba era de que se vinculara a la mejor persona independiente de la universidad de la cual había salido. Entonces yo pienso que realmente era algo que se sentía, y yo lo sentí en su momento, y por eso quiero mencionarlo pues como un aporte a lo que acaba de decir Mario. Y se notaba mucho en telecomunicaciones. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacerlo? Dale, Luis Fernando. No se nos olvide que tenemos clara
claro que la solidez de empresas públicas se fundamenta en unos pilares muy, muy claros, perdón por la redundancia, que son el rigor financiero, el rigor jurídico y el rigor administrativo. Y los tres necesitan una condición indispensable, y es la calidad de la gente. Solamente la persona idónea para el puesto hace bien el trabajo de ese puesto. Una persona que no sea idónea para ejercer un cargo puede ser muy buena en otras cosas, pero no le va a prestar el buen servicio a la empresa. Siempre hemos creído que esa ha sido también una de las fortalezas grandes, mejor dicho, la fortaleza fundamental, la que apoya el resto, que la empresa tenga la gente adecuada. Obviamente las instituciones y los seres humanos tenemos errores, y cosas como las que ustedes están diciendo pueden suceder, pero eso no lo puede soportar una empresa. ¿Alguien más quiere aportar, hacerle una pregunta adicional a Luis Fernando? César. No, a mí me parece interesante pues el comentario relacionado con la relación con la academia, pero yo creo que en buena medida obedeció mucho pues a las situaciones particulares del mercado profesional en la ciudad en su momento, ¿no es cierto? Primero, esa relación con la academia estuvo especialmente orientada, y yo creo que Luis Fernando ahora lo señaló con mucha claridad, casi que por la única escuela de ingenieros que existía en su momento en la ciudad, y fue la Facultad de Minas, es decir, quienes construyeron nuestra historia desde el punto de vista ingenieril, fueron los egresados de la Facultad de Minas en su momento, y yo creo que fueron los que predominaron como fuente académica profesional en la empresa durante mucho tiempo. Después yo diría que la primera facultad de ingeniería relacionada especialmente con el ámbito de las telecomunicaciones en su momento, pues, o de la telefonía y de la ingeniería eléctrica, fue la facultad de la Universidad Pontificia Bolivariana, pues de la cual soy egresado, y tuve pues, yo diría que sí, como alguno mencionaba ahora, una ventaja que se presentó en ese momento, porque eso hizo que la empresa se convirtiera en un factor de reclutamiento muy importante para los profesionales de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y posteriormente electrónica especialmente, y quien fue rector de la universidad pues hizo muy bien su trabajo, y todos los hijos de Moncho que veníamos a parar a las empresas públicas de Medellín con algún privilegio en su momento, pero yo creo que eso se superó en los años 80, y la empresa, yo diría que fruto de esa que fue para mí, que me tocó vivirla, una época más o menos gloriosa de la institución, pues ya se entró a un ámbito mucho más universal del conocimiento y de esa relación con la academia, y yo creo que hoy es un tema superado, y puede haber pues otras dificultades, pero yo creo que ese carácter de exclusividad ya no se da tanto. Yo creo que como mencionaba Leonidas, allá se empezó a pensar que deberían llegar los mejores profesionales independientemente de su procedencia de escuela, ¿no es cierto? Hoy los problemas pueden ser otros, yo creo, y ese tema puede darse pues por superado, pienso yo. Gracias, César. Yo creo que pues ya como para despedir ya pues esta charla, quería reiterarles que de todas maneras cuando hice mi intervención al principio se escuchaba muy mal, reiterarles pues que no encontramos mejor manera de haber empezado, digamos, las actividades oficiales de APEP con esta charla de Luis Fernando. Yo se lo decía a él, pues yo pienso que estamos en una crisis, en un momento en el cual que necesitamos conocer la historia, necesitamos reivindicarla.
en un momento en el cual pues inclusive algunos la están desconociendo. Entonces nada mejor, y después de haber escuchado esta primera parte de la charla de Luis Fernando, me reafirma en que yo creo que fue una gran decisión haber iniciado nuestra serie de actividades para nuestros afiliados con este primer ciclo de 2 conferencias de Luis Fernando. Muchas gracias, Luis Fernando, por tu presentación, una presentación que me pareció muy buena, una presentación pues que rescata una historia que muchas veces para nosotros mismos que trabajamos en EPM puede ser desconocida. Y lo reitero la invitación para dentro de 8 días para que continuemos con la segunda parte de esta charla ya más enfocada en el tema de EPM, y ojalá pues ustedes sirvan de canalizadores y no sean vinculados a AP, se vinculen, pero yo creo que el interés de AP, como dije también al principio, es tratar de mantener esos lazos que tuvimos cuando estuvimos trabajando en este tipo de actividades culturales, actividades lúdicas, actividades recreativas, y poder también entre nosotros mismos discutir sobre temas de actualidad, como es el tema de EPM. No sé si alguien más quiere algo que decir, si no, pues damos por terminada la conferencia y reiterarles las gracias. Te van a mandar el video. El video, bueno, yo lo mencioné también al principio, pero como se escucha tan mal, el video lo estamos grabando y lo vamos a poner en la página, en la cuenta de YouTube de la asociación. De ahí alguien que quiere hacer algún comentario, Jaime, por favor, desde tu micrófono. Muchas gracias a Luis Fernando por la presentación, muy interesante conocer la historia, nuestra historia de EPM, y hay mucho que hablar ahí en cuanto estaban diciendo los demás participantes en cuestión de los monopolios. Hay mucha gente que siente eso, por lo menos yo sentí mucho eso en el discurrir que estuve allá. Y todavía se da. Nosotros tenemos que hacer una crítica interna, ser autocríticos para poder mejorar, porque si no somos autocríticos, entonces seguramente no se van a hacer correctivos. Y a pesar de que la empresa ha sido ejemplo, pues y al interior de la institución hay muchas cosas que mejorar todavía. Luis Fernando, muchas gracias, y a los organizadores del evento, muy importante estas charlas porque lo hacen a uno sentirse orgulloso, más orgulloso aún de haber pertenecido a una empresa tan importante. Gracias por tus palabras, Jaime. Les recuerdo a todos que cuando recogen la lista pues, de todas las personas que asistieron, les enviaremos el ejemplar digital de la revista de los 50 años de EPM, que contiene mucha parte pues, de esta historia y que es un documento pues invaluable para tener a la mano. Luis Fernando, no sé si querrás dar estos últimos palabras. Yo creo que todo está en su punto. De nuevo, gracias a ti como presidente y a la Junta de APEP por haberme invitado, y a todos los compañeros que hoy nos han acompañado. Yo simplemente te quería pedir el favor de que cuando envíes el documento de la historia de la empresa, les envíes también mi correo electrónico y mi WhatsApp para que los que tengan datos sobre desarrollos de centrales hidroeléctricas en los pueblos o datos precisos que complementen esta información que hemos presentado, como por ejemplo lo que contó Mauricio Arias, me lo manden. Yo toda esa información que se va recogiendo la estoy guardando porque esa es la historia. Ahí es donde está la historia. Listo, Luis Fernando, si lo haré. Bueno, a todos de nuevo muchas gracias. Esperamos verlos dentro de 8 días. Y que tengan buen día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Pues. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo a los organizadores y a Luis Fernando. Muchas gracias por todo. Bueno. Gracias a todos.